Dios te bendiga, amado hermano. Hemos tenido unas dificultades ahí. Vamos a tratar de empezar porque de alguna manera también lo subo a YouTube, así que es necesario pues pasar todo lo que es el segmento de la enseñanza. Que estamos viendo los eventos apocalípticos, el segundo sello. Entonces miramos que un evento es un acontecimiento previamente organizado. También miramos que en Apocalipsis 6, cuando se da la apertura del segundo sello, dice que sale un caballo rojo. Eh, lo podemos ver aquí en la parte, lo que es de abajo, el caballo rojo que sale después de la apertura del primer sello. Hemos visto que los eventos apocalípticos que hemos estado viendo esta serie están de alguna manera vistos en tres tipos de ramas, lo vamos a ir viendo. El primero son todos los eventos que van a pasar en los sellos, el segundo son todos los eventos que van a pasar con las trompetas y de tercero todos los eventos que van a pasar con las copas. El sábado pasado miramos los eventos que pasaron con el primer sello, que fue la apertura del primer sello. Miramos cómo cuando se abre el primer sello, cómo sale lo que es la apostasía trabajando. Vamos a ver poco de ello ahora. Y miramos también cómo se va a manifestar o se ha manifestado aquel hombre de pecado en medio de un pueblo que él tiene secretamente. Así como nuestro Señor Jesucristo se manifestó a los suyos en secreto y se manifestará en público, así también el anticristo se está manifestando hoy, en el tiempo actual, secretamente y se manifestará ya cuando lo den a conocer públicamente como el Salvador, como el Mesías. Entonces miramos en Apocalipsis 6:4 dice, entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Hubo guerra y masacre por todas partes. Una de las cosas que estábamos platicando antes del corte era que la persona que no conoce la historia está condenado a repetir la misma historia. Miramos que la historia que nosotros hablamos de la iglesia, los acontecimientos que le ha pasado a Israel son una sombra de todos los acontecimientos que la iglesia puede pasar. Entonces, cuando miramos los acontecimientos o la historia que le ha pasado a Israel o la historia que le ha pasado a la iglesia, esos mismos acontecimientos también pueden pasar más adelante porque el tiempo para el griego, como nosotros conocemos, el tiempo actual es una línea de tiempo y todas las cosas los griegos la miraban de una línea de tiempo fija, donde un acontecimiento pasaba y no se podía volver a repetir. Pero del tiempo, como los hebreos o los judíos lo miraban, es que el tiempo del hombre es un tiempo cíclico. O sea, de que es un tiempo que empieza y vuelve a empezar algo. Tiene un principio y tiene un final. Y así son algunos cosas cíclicas o profecías cíclicas que pasan durante la vida del ser humano. Miramos que en el año 100, después de que nuestro Señor Jesucristo viene a Israel, y él dice ser el Mesías, no lo reconoce Israel. Y él dice, bueno, vendrá otro en su nombre y a este reconocerán. Esa misma palabra que el Señor dijo, este es el ejemplo de los cumplimientos proféticos cíclicos. Esa profecía que el Señor dijo se cumplió en el año 100. Se cumplió en el tiempo de la edad de Napoleón, de Hitler, cuando eran falsos mesías. Se está cumpliendo hoy también actualmente. En el tiempo donde que nosotros miramos en Rusia a uno que salió diciendo que era el Mesías y que está arrastrando a muchos. Y miramos también cómo se levantó también un falso Mesías en Puerto Rico y que ahora está su esposa Lisbeth diciendo de que es la Melquisedec. Entonces hay cumplimientos proféticos que son cíclicos. En el año 100, en ese ejemplo que estaba diciéndote del año 100, se levantó a un judío, y los judíos que dicen ser bien pegados a la ley y que no reconocieron al Mesías, solo porque ellos querían tener libertad del imperio romano. Por eso no lo reconocieron, porque no los libertó del imperio romano. Pero el Mesías tenía que sufrir primeramente, antes de libertarlos del imperio romano. Y eso es lo que nunca entendieron. Este falso Mesías que se levantó se llama Bar Kokhba
y era un judío que su nombre significaba la estrella, y este nombre de alguna manera lo declararon Mesías porque en Números dice que, voy a buscártelo acá, aquí está, dice, en Números dice 24:17, dice, cayó y sus ojos fueron abiertos y vio al futuro de Israel, vio salir a la distancia una estrella de Jacob. Este gobernador de Israel, dice, herirá al pueblo de Moab y destruirá a los hijos de Set. Entonces, Bar Kokhba, eso significaba la estrella, significaba el hijo de la estrella. Entonces, los grandes rabinos lo declararon como el Mesías en el año 100. Estaba dando un planteamiento. Si aquellos rabinos del año 100, que eran rabinos más pegados a la Torá, entre comillas, fueron engañados por este falso Mesías, ¿cuánto más ahora serán engañados estos rabinos que hoy están? Y con ellos a mucho pueblo del Señor. Dice que para ese año murieron más de 58,000 judíos porque este falso Mesías, primeramente, como vimos nosotros, el primer sello trajo un evento que fue de engaño. Entonces, él trajo engaño. El segundo fue que lo declararon Mesías. Y nosotros miramos la manifestación, primero en secreta, por los mismos, su pueblo, y después la manifestación pública cuando fue declarado Mesías. Ahí nosotros estamos viendo los eventos en la historia y que también pueden pasar. En esa declaración pública, él se declaró ser el Mesías y trajo con eso mismo, con esa manifestación, una orden de guerra, es decir, un levantamiento social. Hubo una división en Israel, unos decían que era Mesías, otros no. Hubo un levantamiento contra el Imperio Romano, que era el que lo estaba subyugando en ese tiempo. Entonces miramos una guerra que se levantó. Todos esos acontecimientos de la historia, tú ponle que son los mismos que están pasando hoy, con la apertura del primer sello, con la apertura del segundo sello, y así se va a ir haciendo hasta que se cumpla realmente el ciclo profético, que es el último ciclo profético que estamos hoy en la actualidad. Entonces miramos que en ese levantamiento social que hubo, que unos decían que realmente era el Mesías y otros que no, en el grupo que decía que no, estaban los cristianos del primer siglo. Y los cristianos del primer siglo decían, no, el Mesías ya vino y ustedes no lo reconocieron. Como ustedes no lo reconocieron, se da de que van a aceptar a ese falso Mesías. Entonces, debido a que ellos no estaban de acuerdo a unirse, fueron excluidos de entrar a Jerusalén y empezó una persecución en contra de los cristianos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en estos tiempos. Por eso me remití a contarte la historia y a decirte que el que no conoce la historia está condenado a repetir y a caer en el mismo error de aquellos que cayeron en la historia. Entonces, para que tú tengas los ojos bien abiertos de lo que está pasando y de lo que está por venir, que son los mismos eventos o acontecimientos que pasaron. Israel fue salvado, también estamos viendo, antes de empezar este segundo sello, ejemplos. Israel fue salvado en medio de un caos. Para los que todavía sostienen de que la iglesia no va a pasar ningún tipo de tribulación o de persecución, miremos los ejemplos de la Escritura. Israel, que estaba cautivo de alguna manera por Faraón y que no lo dejaba ir después de que fue llamado Moisés y le dijo, ve a decirle al Faraón que Israel es mi primogénito y que me vaya a adorar. Entonces, y Faraón dijo que no lo iba a dejar ir. Ahora, en medio de aquel caos que trajo el Señor, provocando pestes, Israel fue protegida y fue sacada en medio de ese caos. Lo vamos a ir viendo en Éxodo 12:2. Vea lo que dice, nueva traducción El Viviente. Dice, esa noche pasaré
por la tierra de Egipto. Está hablando que el Señor mismo pasará por la tierra de Egipto. Y heriré de muerte a todo primer varón y a la primera cría, macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Hermanos, esta es como tú lo puedes ver, es la apertura del segundo sello para este tiempo. Pero eso ya pasó en Egipto también. Ya pasó en Egipto. Entonces, dice, esta noche, dice, esa noche pasaré por la tierra de Egipto. En otras versiones dice, yo pasaré por la tierra de Egipto. Ponle, yo pasaré por el mundo y heriré de muerte a todo primer varón. Dice, y a la primera cría, macho, dice, de macho de los animales de la tierra de Egipto, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Entonces nosotros miramos que hubo una peste que mató a los primogénitos de Egipto. Ahora el Señor habla aquí, yo quiero dejártelo acá porque dice que el Señor iba a matar no solo a los primogénitos de egipcios, sino que a todo primogénito que vivía en la tierra de Egipto. Esto incluía también a los israelitas. Ahora, yo esto te lo digo para tu confianza, como puse ahí, para tu seguridad, para mi seguridad, para que tengamos confianza en el Señor, en aquel mismo Dios que trajo muerte a todo primogénito de la tierra de Egipto. Fue guardado el pueblo de Israel. Pero ¿cómo fue guardado? De la misma manera que vamos a ser guardados nosotros. Ejemplo, mire, el primogénito de Egipto tenía que morir y murió. Ahora una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos, ¿por qué no murió un primogénito de Israel? Y algunos que conocen la historia van a decir, hermano, es que el Señor dijo que mataran a un becerrito y que lo mataran y su sangre fuera rociada por los dinteles de la puerta. Sí, es verdad, eso es cierto. Pero eso conlleva a algo más profundo todavía. Porque en Apocalipsis 1:5 dice, yo soy, dice Jesús, el testigo fiel lleno de toda fidelidad, el primero nacido de entre los muertos. El primero nacido de entre los muertos. ¿Y cuándo murió? Usted mira, bueno, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. Bueno, juntando esta con esta, ese ejemplo o esa sombra de que murió ese cordero de 1 año en Egipto, era la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Era ese ejemplo de muerte de que era necesario que un primogénito muriera por nosotros. Y ese espíritu de muerte llegara sobre el primogénito y nos cubriera con su sangre, con la sangre del cordero. Esto, hermano, nos va a nosotros a ayudar a saber que en medio de todas estas pruebas, calamidades, pestes que están por venir, vamos a ser protegidos por la sangre del primogénito que murió en la cruz del Calvario. Dice en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dije, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero allí dice su Hijo unigénito. ¿Cómo pasó ahora después de ser unigénito, solo uno, a después de ser el primero de los otros, es decir, de nosotros? Después de que Él murió en la cruz del Calvario, pasó a ser el primogénito. Al nosotros reconocer a Cristo como Señor y Salvador, al reconocer tú a Jesús como Señor y Salvador, te conviertes en hermano. Y Él no se avergüenza de decirte que eres hermano de Él ahora. Y en medio de esa ahora familia, dice Apocalipsis 1:5, el primero de los nacidos de entre los muertos, el que gobierna a todos los reyes de la tierra. Mira qué seguridad debemos de tener nosotros. Que nuestro hermano mayor es el que gobierna a todos los reyes de la tierra. A Él dice, al que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados al costo de su sangre. Entonces, para que tú no tengas temor, para que tu familia no tenga temor, para que estemos seguros en fe,
en que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Él primero era unigénito, un hijo unigénito de Dios, el único del estirpe, pues, para que usted pueda entender, el único de su clase santa, el único de su clase santa, elegido por Dios, pero mediante de su muerte y muerte de cruz, eligió a todos aquellos que en él creen pudieran ser considerados también hijos de Dios, hijos del Altísimo, no por nacimiento de una simiente, no por nacimiento ya de una tribu como de Israel, sino por medio del nacimiento de la fe. Sos considerado hijo, sos considerado parte del pueblo del Señor, sos considerado a pueblo santo, sos considerado a sacerdote santo. Somos considerados reyes para nuestro Señor y Salvador. Entonces, en medio de esa familia, ahora Él es el primogénito y nosotros somos sus descendientes. Qué tremendo, porque era necesario en el antiguo, cuando el pueblo de Israel salió, era necesario que muriera uno. Era necesario que alguien muriera y murió el primogénito. Así nosotros hoy en día sabemos de que el primogénito de que murió entre los muertos para que saliera aquel pueblo de Israel era una sombra de un cordero que tenía que morir de un año. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y mediante la muerte de él, ese pueblo tuvo paz. En medio de aquella calamidad de muerte tuvo paz. Así tengas tu paz en medio de la calamidad de muerte que está pasando hoy. Y no pienses y no te sientas atribulado, no te sientas con temor con todas las cosas que están pasando y que van a pasar, hermano. Te llamo a tener confianza, esto te lo digo porque no quiero leerte el libro de los sellos de guerras o las cosas que están pasando para traerte temor, sino plena seguridad de que aunque acontezcan todas estas cosas, tú estarás seguro, yo estaré seguro, tu familia estará segura, siempre y cuando estés en santidad y en paz, amados hermanos. Porque si viene disciplina, el que disciplina a Dios es al que ama, al que tiene por hijo. Entonces, es algo poderoso, es algo que nos llena a nosotros de gozo. Dice, para llamarnos hermanos y no avergonzarse de ello. Dice, Dios nos llama hermanos y no se avergüenza de ello. Dice, pasó a ser el único de su clase, a ser el primero de la cabeza. Es decir, después de pasar a ser el único de su clase, pasó a ser ahora cabeza de toda su misma especie, de toda su misma estirpe. Pasó a ser cabeza de la iglesia, que nosotros, o cabeza de su cuerpo, que nosotros somos su cuerpo. Entonces, ya viendo y teniendo claro, hermanos, de que aunque pasen estas cosas, aunque seamos perseguidos, aunque venga guerra, rumores de guerra, vamos a estar seguros. Le contaba a alguien que dice la Escritura, mira qué tremendo esto. Pongan atención, dice la Escritura que aquel que no provee para su casa es como menos que una persona que no conoce a Cristo, menos que una persona del mundo. Entonces, si nosotros que estamos dentro del cuidado del Señor y Dios es nuestro Padre, Él va a tener cuidado de nosotros y va a proveer para sus hijos, que nosotros somos sus hijos, va a proveer para su casa. Él no va a no proveer, Él va a proveer para nosotros, para todas las necesidades que nosotros tengamos y estemos nosotros en paz con esa palabra, que Dios es Padre y provee para los suyos. Entonces, ya entrando lo que es al tema, hermanos, el segundo sello es el resultado del primer sello. Nosotros no podemos hablar del segundo sello como una separación totalmente del primer sello. El segundo sello, este jinete caballo rojo que sale, es una secuencia del primer caballo blanco. Es necesario que tú entiendas, para entender este segundo sello que se abrió este caballo, y el tercero y el cuarto, es necesario que entiendas el primero. Puedes ver la primera enseñanza acerca del primer sello, y para tocarlo rápido, nosotros vimos que el primer sello es un evento de una apostasía religiosa primero. El segundo evento que nosotros podemos ir viendo ahí es la manifestación de un hombre de pecado en secreto. Pero esa manifestación del hombre de pecado en secreto no se va a dar. El segundo de Tesalonicenses lo dice así,
que no se dará sin que antes se manifieste primero la apostasía. Y en unas versiones nosotros miramos qué es apostasía, y muchos han estado tocando el tema solamente del ámbito religioso, solamente del ámbito religioso. Pero apostasía tiene mucho más que ver que solamente un ámbito religioso. Hablamos de que también es un evento o un acontecimiento que le pasará a una sociedad en abandonar las leyes que gobierna un territorio, una nación, un país, y a esto se le llama la gran rebelión contra Dios. Miramos cómo en esa gran rebelión que se dio entran secretamente filosofías diciéndole al hombre, a la mujer, de que es necesario que puedan matar a niños recién nacidos, puedan abortar, no hay problema, diciéndole a la mujer secretamente, así como engañó a Eva, de que la mujer es dueña de su cuerpo y que puede lo que es atentar contra la vida de un ser humano a muy corta edad. Entonces miramos que ese acontecimiento de la rebelión se está dando ahorita en las calles, nosotros la estamos viendo. Ahora, está muy ligado lo que es el segundo sello, ese caballo, aunque tiene que ver con guerras, tiene que ver también mucho con levantamientos sociales, mucho tiene que ver también con una división entre sociedades. Entonces, dice, este segundo sello es el caballo rojo que va cabalgando y sale con un objetivo de tomar aquello que preparó primero el caballo blanco, y saldrá para hacer división entre los pueblos, sociedades y culturas, trayendo guerra. Por eso te hablé acerca de esa historia que pasó en el año 100. La espada del Señor, dice, el caballo rojo es la espada del Señor pasando por todo el mundo. Por eso te hablé acerca de esa historia también en Éxodo, que antes de que el Señor sacara a su pueblo de Israel, el mismo Señor trajo espada, división por todo el mundo. Vamos a ver en Lucas 2:34. Mira lo que estoy tratando de decir. En Lucas 2:34, cuando nuestro Señor Jesucristo nace, a los 8 días había una ley que había que circuncidar todo niño. Y la mamá, María, lo lleva al templo para circuncidar al niño. Ahí había un profeta y había una profetisa, pero el profeta dijo, Simeón, agarró al niño y lo bendijo. Y esta fue la palabra que dijo. Ponte atención porque esto va enlazado con el caballo rojo. Estas palabras que el profeta dijo son las palabras que pasarán con el caballo rojo. El profeta agarra al niño y dice, este niño, nuestro Señor Jesucristo a edad de 8 días de nacido, dice, este niño provocará a muchos en Israel. Nosotros, pueblo del Señor por medio de la fe, somos pueblo de Israel por la fe. Este niño, dice, provocará a muchos en Israel para hacerlos caer. Ese es un grupo. Y también para hacerlos levantar. Ese es otro grupo. Dice, y se convertirá en una señal a la gente, dice, con la cual la gente se contradecirá. Oiga bien, dice, se convertirá en una señal con la cual la gente, dice, contradecirá. Y el 35 dice, además, una espada también atravesará su propio corazón. Todo esto sucederá para revelar los pensamientos más profundos de los corazones de mucha gente. Amado hermano, este caballo rojo que está cabalgando hoy en la actualidad es para esto. Usted me dirá, hermano, pero ¿para qué son estos caballos? Bueno, este caballo rojo, lo está diciendo la respuesta ahí, dice que todo esto sucederá para revelar los pensamientos más profundos de los corazones de mucha gente. Nosotros estamos viendo como muchos están negando la fe. Nosotros estamos observando también como muchas personas que un día confesaron al Señor y Salvador se están metiendo en otras doctrinas, llevando al pueblo a un desvío doctrinal. Miramos también cómo
muchos divisiones en el hogar. También estamos observando también muchos ministerios divididos. Entonces, todo esto está aconteciendo para que los pensamientos sean revelados, los más profundos pensamientos de los corazones sean revelados de mucha gente. Le decía a alguien, en medio de toda la prosperidad, todo el mundo aplaude y todo el mundo está bien. Pero en medio del fuego de la prueba, en medio de todos estos acontecimientos que están pasando, se revela realmente qué hay adentro del corazón del ser humano. Y para esto es que está pasando. En Apocalipsis 6:4 dice, y se le permitió quitar la paz. Cuando sale ese jinete dice que lo primero que hace es que quita la paz, a fin de que se maten unos a otros. Eso dice en una versión Código Real. En otra versión dice, a fin de que la gente se asesine una con la otra. Ese cabalgar de ese caballo rojo provocará que la gente tenga menos importancia de la vida de su prójimo. ¿Acaso no estamos viendo, amado hermano, cómo se está levantando su padre en contra de su hijo, llevándolo a una muerte? O tal vez su hijo en contra de su madre, llevándolo también a muerte. O cómo madres están dejando en abandono a sus hijos recién nacidos. Y todos estos acontecimientos, usted me puede decir, no, si eso yo lo estoy viendo desde hace tiempo. Tú me puedes decir, sí, pero todos estos acontecimientos se están dando a un mayor nivel, a un mayor nivel, a un mayor nivel. Y no en medio de una guerra, no en medio de una pandemia, no en medio de una levantamientos y caos social como está pasando este año. Entonces dice, las apostasías y las rebeliones que se dieron van muy de la mano con este caballo rojo. Vamos a observar un aumento de insensibilidad. Dice, y también estamos viendo un aumento de las creaciones de leyes para poder asesinar a un niño con el pleno derecho legal de un estado. Y es algo increíble, hermano, que hace poco pude ver cómo personas del movimiento pro aborto, del movimiento que está a favor del aborto, cómo pudieron hacer, nosotros ahí en mi país les decimos piñatas, y hicieron piñatas de la figura de un feto, es decir, de un niño que está en meses en el vientre de una madre, y cómo también ellas mismas los podían golpearlos con los palos que tenían, como que fuera una piñata nada más. Entonces ya se ha perdido esa sensibilidad por el amor al prójimo. Muchas dicen, este es mi cuerpo y yo puedo hacer con lo que el cuerpo mío, con lo que yo quiera. Mas sin embargo se olvidan de la ley de Dios, que Dios prohíbe dar muerte a otro ser humano. Dice, todos estos acontecimientos pasarán, dice. Aquí es otra de las cosas que incluso muchos del pueblo de Dios dicen, no, estos acontecimientos la iglesia no va a pasar. Y así han engañado a muchos, y así se siguen engañando ellos, no considerando lo que está en la Escritura. Hemos visto que Mateo 24 va muy de la mano con Apocalipsis 6:4. Lo vamos a leer, mira. Agarra Apocalipsis 6:4 para que tú veas esto. Agarra Apocalipsis 6:4. Y esto te lo quiero enseñar, amado hermano. Apocalipsis 6:4 dice, entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes, dice esta versión. Ahora lee Mateo 24, 6 al 7. Cuando el Señor Jesucristo habló en Mateo 24, él estaba refiriendo los mismos acontecimientos que miró Juan. Nada más que a Juan le llamó, lo separó, habló de los sellos, habló de las trompetas y de las copas. Y el Señor Jesucristo habla acerca de todo ello. Y muchos otros dirán, no, es que el Señor fue diciéndolos
unos primeros y otros después. No, el Señor salió diciendo en Mateo, por lo menos en Mateo 24 está los acontecimientos en sucesos así como van a suceder. Miramos que en Apocalipsis 6, 1 y 2, 3, cómo se abre el primer sello y nosotros lo pudimos ver en la clase pasada, el sábado pasado, cómo el Señor en Mateo 24, 4 y 5 habló también de un engaño y un anticristo que vendría engañando. Ese es el primer sello. El segundo sello es, y oirán de guerras, en Mateo 24, 6, y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. En verdad, esas cosas deben de suceder. Oigan bien, nos habla y dice, oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Una de las cosas que el Señor nos dice es, en verdad, estas cosas deben de suceder. Así que nos habla y nos dice, van a suceder estas cosas, pero también nos habla, no se dejen llevar por el pánico. Por eso te hablé y te dije la plena seguridad que nosotros debemos de tener en Cristo Jesús. Dice, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. Entonces, quiero leerte esta parte. Mira cómo dice. En unas versiones dice, quiero que pongas atención en esto. Dice, es verdad que estas cosas deben de suceder, coma, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Todos los que de alguna manera han empezado a leer y tienen ese don de la lectura, ustedes entienden que la última palabra después, en unas versiones, como yo tengo acá la nueva versión, traducción al viviente, y también la Reina Valera dice, no calza. Entonces, en otras versiones, es como que el que hizo la separación de los versículos. Esa palabra después no la puso en el versículo 7 que debería estar, y la dejó en el versículo 6. Entonces, cuando las personas leen y dicen, a fin que no vendrá inmediatamente después, esa palabra no está en el contexto de lo que se está hablando. Dice, para leértelo tendría que ser así, de esta manera. Dice, es verdad que estas cosas deben de suceder, coma, pero el fin no vendrá inmediatamente. Esa sería la manera de leerlo. Y la palabra que está ahí después, esa tendría que ir en relación con el versículo 7. Y se leería de esta manera. Después, una nación entrará en guerra con otra. Esa es la manera de que tendría que estar ese versículo así. En otras versiones está bien, pero en estas versiones, Reina Valera y Traducción al Viviente, no están bien. Entonces, cuando miramos esa apertura del segundo sello, cuando dice, oirán de guerras y amenazas de guerra, pero no se dejen engañar. Dice, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder. ¿Cuándo ocurrieron todas estas cosas? De guerras y rumores de guerra. Bueno, desde que el Señor Jesucristo, muchos cuando están estudiando a los sellos, no estudian de alguna manera la historia. Hubo un pastor que dijo, oiga bien lo que quiero ponerte aquí. Él dijo, si en 1920, 27, oigan bien lo que dijo, si en 1920 o 1927 yo hubiera estudiado la escatología, yo mismo hubiera dicho que el final de los tiempos está. Y dijo, porque se levantó un anticristo, que era Hitler. Se levantó un engaño que los engañó a todo un pueblo. Hubo guerra, el segundo sello. Hubo pestes. Hubieron muchas otras cosas y empezó a conquistar. Y hubo una marca también. Hitler marcó a los judíos y empezó a entablar marcas. Entonces dice él, yo también me hubiera equivocado. Pero nosotros no podemos dejar la escatología y la historia bíblica de separado. Una de las cosas que nos habla de la escatología es que para saber cuándo sería el último tiempo, sería de que Israel tendría que volver a ser nación. Y cuando Israel volvería a ser nación, esa generación que miraría a Israel siendo nación,
esa generación sería la última. Si estamos hablando de 1920, 27 hasta el 30, Israel no era nación. Así que los acontecimientos de los últimos días no estaban cumplidos. Hoy nosotros podemos ver el gran cumplimiento de que Israel es nación. Aquellos que llevan de la mano los estudios de escatología se dan cuenta que también Jesús dijo en Mateo que no pasaría esta generación. ¿Cuál generación? La generación que miraría a Israel siendo nación. Después dice también que una nación, una generación son de 70 a 80 años. Nosotros vemos ahorita que el cumplimiento van como, creo que 73 años de que Israel es nación. Entonces, estamos muy cerca de que los acontecimientos últimos se den. Así que nosotros somos esa última generación, de acuerdo a todo lo que se está estudiando y poniendo de un plano de tiempo para poner los acontecimientos ahí, cuando dice, oirán de guerras y amenazas de guerras, eso ya se dio con la Primera Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial. Por eso el Señor Jesucristo dijo, en verdad, no se dejen llevar por el pánico. No se dejen llevar por el pánico, porque era necesario que, y antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, hubieron las cruzadas, que para los que no saben qué es una cruzada, fue el gobierno, de alguna manera, romano, siendo liderado por los papas, fueron los que llevaron todos esos, vamos a ver, podemos decir, ejércitos en contra de los árabes en Israel. A eso, todo a eso se le llamó cruzadas para tratar de conquistar la Tierra Santa. Entonces, hubieron miles y miles de muertos en esas guerras. Miles y miles de muertos. Aquellos que no consideraban a la Iglesia católica como única y que pudieran respetar lo que ellos decían y decir amén a todo lo que ellos decían, entonces era perseguido y muerto. Pero había una gran señal, y la señal era de que Israel tenía que volver a ser nación. Entonces, en Mateo, yo quiero leerte esta partecita, mira cómo dice aquí. Qué tremendo esto de aquí, déjame. Dice, esa generación en Mateo 24:6, pero en una versión código real dice, mira qué tremendo, dice, esa generación está destinada a oír guerras y rumores de guerras. ¿Cuál generación? Nosotros, los que estamos hoy actualmente. Nosotros estamos y vamos a estar acostumbrados a escuchar de guerras y rumores de guerras. Y dice, mirad que no os alarméis. Entonces, primeramente, es una alarma para nosotros. Mirar todas estas cosas que están pasando de guerra y rumores de guerra son como una alarma. Dice, porque es necesario que sea así. Pero aún no es el final. Una de las cosas que debemos de entender nosotros realmente es que hay muchos que dicen, no, yo voy a orar, voy a hacer marchas para que traiga paz y confianza y que todas estas cosas no se den. No, todas estas cosas van a suceder. No es que uno sea pesimista, pero cuando Dios se le reveló a Abraham acerca de lo que va a acontecer con Sodoma y Gomorra, Dios le dijo, he dispuesto a destruir a Sodoma. Y Abraham quiso salir al encuentro y traer un cambio de pensar en Dios y le dijo, no, ciertamente va a ser destruida. Si hubiera 50 justos, no hay ni 50 justos. Y llegó únicamente a poder salvar a los únicos justos, que era Lot y su familia. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer en estos tiempos realmente? Poder predicar el evangelio, orar para que Dios tenga misericordia de algunos y salvarlos realmente. Y algunos podemos ver que están como la mujer de Lot, que están más pegados a las riquezas materiales que pensando realmente en poder escapar de este mundo. Quiero seguir, dice Apocalipsis 6:4, dice, ya estudiando acerca de lo que se le dio
a este segundo sello, a este segundo jinete, dice, se le dio una gran espada. La espada metafóricamente, dice, es un instrumento de angustia. Y este segundo evento es una figura del juicio del Señor. Miramos acerca de ese juicio, como de vuelta en Lucas 2:35 para leértelo, dice, además una espada también atravesará tu propio corazón. Todo esto sucederá, dice, para revelar los pensamientos más profundos de los corazones de mucha gente. Así que todo esto que está aconteciendo es para revelar los sentimientos más profundos de los corazones de los creyentes. A principio de año le decía yo a un hermano, sin tener este versículo le decía yo, hermano, no, todo esto que está sucediendo va a revelar realmente al que dice ser creyente, va a revelar lo que hay en el corazón. El que dice ser cristiano pero no vive como cristiano secretamente, lo que va a revelar es su corazón. Va a poder blasfemar del Señor y se va a alejar de los caminos del Señor. Entonces lo que hay en el corazón de cada quien lo está revelando toda esta situación. Entonces miramos en Daniel 10, dice, muchos, en aquel tiempo, dice el ángel, muchos, le dijo a Daniel, tienen que ser probados completamente, dice, por medio de esa prueba van a ser emblanquecidos y probados, dice, por el fuego. Y hechos, dice esta versión, kadoshim, es decir, hechos discípulos o santos. Dice, pero los transgresores, transgredirán. Y ninguno de los transgresores entenderá, pero los sabios entenderán. Entonces dice que muchos van a ser emblanquecidos y probados y van a ser santificados, pero los transgresores, dice, actuarán impíamente. Entonces fue una de las palabras que el ángel le dio a Daniel de lo que acontecerá en los últimos tiempos. Fuego de prueba, espada, división. Miramos, estamos viendo realmente que es algo antinatural el que una mujer pueda irse en contra de su misma, podemos decirle, fruto que está en su propio vientre. Es algo terrible. Miramos en Apocalipsis 6:4 cómo se le dio una espada. ¿Qué significa esa espada que se le dio a ese jinete del caballo rojo? Ese jinete del caballo rojo dice que salió en un caballo de color rojo. El rojo simboliza sangre. El rojo siempre ha tipificado lo que es ese derramamiento de sangre, ese juicio que está o que va a acontecer. Entonces es como el juicio de Dios trayendo podemos decirle, ese castigo o ese juicio sobre toda una nación que se rebeló en contra de los mandamientos de Dios. ¿Y cómo hará ese juicio? ¿Podemos nosotros, van a venir ángeles? No. Es la propia naturaleza perversa del ser humano que se levantará en contra del ser humano. Quiero ir viendo esto. Eso se lo dice en Apocalipsis 6:4 y se le dio una espada. Esa palabra espada, amado hermano, cuando nosotros la leemos, es algo que trae división, es algo que marca una separación. Separación en los hogares, marca separación en los matrimonios, en las congregaciones. Entonces va a traer una separación entre lo santo y lo profano. Estamos viendo en la parte de eclesiástica. Y también va a traer, esa espada va a traer una separación entre una sociedad que abogue por la vida y una sociedad que abogue por la muerte. Nosotros estamos viendo una sociedad sumamente dividida, no solamente aquí en Estados Unidos, sino una sociedad que está abogando por la muerte y otra sociedad que está abogando por la vida. Entonces es ese caballo rojo que está cabalgando ya por todo el mundo. No solamente aquí en Estados Unidos se están dando esas separaciones de ideologías, sino que está también cabalgando en Israel, está cabalgando en Chile, está cabalgando en Bolivia, está cabalgando en México. Perdón.
Está cabalgando en muchas partes del mundo. Ahora, estudiando la palabra, cuando dice en Mateo 24:7, rumores de guerra, oirán de rumores y guerra. Vamos a ver si te lo leo aquí. Dice, una nación entrará contra otra nación. Una nación entrará en guerra contra otra nación. Entonces, esa palabra nación, ¿qué significa? Esa palabra nación significa, en un término cultural de nosotros, en español significa étnico. Es decir, una etnia. También significa, denota en primer lugar una multitud en compañía de gente. Así que una nación es un grupo de personas que tienen un mismo, una misma costumbre y se reúnen en grupo. Así se hace una nación. Una nación se hace gente que cree algo, gente de que participa de algo y se unen para hacer una nación. Entonces, nosotros miramos que eso es el significado de nación. También el significado de una nación es un mismo género, un mismo pueblo. Ahora, cuando nosotros leemos, una nación entrará en guerra con otra nación, muchas veces nosotros lo hemos leído como ejércitos, nación contra nación, pero es algo un poco más profundo que eso. Si hemos leído ahora lo que es el significado, entonces una etnia se levantará contra etnia. Es decir, que personas de una misma costumbre participarán en contra de otras personas de una misma costumbre. Otro pensamiento, una persona se levantarán pensando algo en contra de aquellas personas que se levanten pensando algo en contra. Estamos hablando que es personas, levantamientos sociales que se están levantando hoy en día y nosotros lo estamos viendo. Tú me dirás, no hermano, yo creo que como dice alguien ahí, es muy sacado eso. Bueno, en una versión Kadosh yo lo puse aquí. Esa versión Kadosh no es algo que estoy pensando yo. Usted lo puede buscar, una versión Kadosh ahí. Dice, porque la gente peleará uno contra otro. No está hablando de una, como nosotros siempre se nos había enseñado, como que una nación entraría en guerra contra otra. No, está hablando que la gente peleará uno contra otro. Y es tremendo porque, digamos, nosotros estamos viendo aquí en Estados Unidos, y no solamente aquí en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo, cómo hay una sociedad completamente dividida. ¿Y quién trajo esa división? Bueno, el caballo rojo, que ya salió a cabalgar. Y muchos no se han dado ni cuenta de que ha traído división por todos lados. Por todos lados. Este grupo se llama, no sé si lo pronuncio bien, pero Bugulú. Y es un grupo que se caracteriza, ahorita no hay unos ahí, pero se caracteriza porque andan camisas hawaianas. Y ellos son de extrema derecha, son los que están de alguna manera a favor de Donald Trump. Son los que llaman supremacistas blancos. Y son los que están también defendiendo el derecho de la vida. Y todos ellos, en todas estas manifestaciones que hubo estos meses pasados, se levantaron armados y las policías no los detuvo. Estamos así de una guerra civil, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Usted que se ha preguntado por qué está pasando esto, bueno, ahora tiene la respuesta, que es el caballo rojo que ha salido cabalgando por todas las partes del mundo trayendo división, no una nación contra otra nación, sino dentro de un mismo pueblo, dentro de una misma nación, peleándose uno contra otro. Ellos no son de otro país, son de la misma parte de Estados Unidos. Este grupo se llama Antifa y son los que están unidos, lo que es al grupo que está a favor de los movimientos de los negros. Entonces está en este grupo que están blancos también ahí y son de extrema izquierda. Este es el grupo que realmente está a favor de Biden y que está en contra de Donald Trump. Yo no me estoy metiendo en política, simplemente estoy diciendo lo que está pasando, hermano.
Este grupo está a favor de Biden, el grupo Antifa, y este grupo está a favor de Donald Trump. Este grupo está a favor del aborto, del movimiento LGBT. El grupo Antifa está a favor del movimiento feminista, y este grupo está en contra del movimiento feminista. Este grupo cree de que los movimientos que está haciendo Antifa va a provocar una guerra civil, y que ellos se están protegiendo. Entonces dice, la espada del Señor está pasando por todo el mundo, trayendo a la luz lo que hay en los corazones de las personas. Está trayendo realmente división a todo el mundo. Nosotros vamos a ver trayendo división en Honduras, de donde vengo yo. Hay movimientos que apoyan la izquierda y movimientos que apoyan la derecha. En Chile hay movimientos que apoyan la derecha y movimientos que apoyan la izquierda. En Francia hay movimientos que están apoyando a Macron y otros que no. En Bielorrusia, movimientos que están apoyando que siga el presidente, hay otros que no. Entonces, todo esto realmente está pasando a muchos países y va a suceder a otros, van a alcanzar a otros. Miramos cómo sucedieron también en Siria y cómo fue, yo creo que ese detonante para que pasara en muchos otros países. Ahora quiero leerte, dice Mateo 24:16, esta generación está destinada a oír de guerras y de rumores de guerra. Mirad que no os alarméis. Estamos hablando que antes de la segunda venida podemos haber dicho esto, no os alarméis. Ahora sucedió la primera y la segunda guerra mundial. Ahora esa de mirad, no os alarméis, ya pasó a otro nivel de alarma. Ya lo vamos a ir viendo. Dice, porque es necesario que sea así. Eso ya fue así. Pero aún no será el final de esta edad. Dice, porque será levantada nación contra nación. Ahora nosotros estamos en este punto. Estamos viendo una nación o un pueblo levantado contra el mismo pueblo. Ahora, estamos viendo algo que a mí me llamó la atención y que me duele el corazón, porque esta es mi tierra, y cómo han salido en medio de una pandemia movimientos de migración para acá a Estados Unidos. Muchos lo pueden catalogar, y aquí estamos viendo, por eso dice, la espada pasará y traerá a luz lo que hay en los corazones de las personas. Oigan bien, cómo personas que dicen ser cristianas están hablando en contra de este movimiento y no se están acordando que es un prójimo también, que viene para este país en necesidad. Ya puede ser de que estén siendo afectados por una corriente ideológica para traer guerra aquí a este país. Ya puede ser por eso, pero las personas simplemente aprovechan una oportunidad. Están aprovechando una oportunidad por falta de liderazgo en esa nación, ya sea cristiana o no cristiana. Este pueblo es llevado cautivo por tratar de perseguir un sueño. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta caravana de inmigrantes que viene aquí a Estados Unidos a tratar de venir acá? Su mismo hermano centroamericano va a empezar a tener este conflicto entre ellos con los mismos de Guatemala. Y si pasan de Guatemala, sus mismos prójimos van a tener conflicto con ellos en México. Y se levantarán pueblo contra pueblo, etnia contra etnia. Entonces es difícil lo que está pasando a nivel de división de familias, a nivel de división de conflictos de naciones y de pueblos. Bien difícil. Dice, los reinos de la tierra pelearán entre sí. Miramos cómo una nación se levanta contra otra nación, dice, pero en el texto, este es otro texto, dice, después de que dice nación se levantará contra nación, también el reino contra reino. Aquí habla acerca de una división, dice, no solamente dentro del mismo pueblo, también guerras contra reinos que compartirán alguna vez o que compartían alguna vez
una amistad. Miramos el conflicto antes de que la pandemia entrara, un conflicto entre Israel y Palestina. Ese conflicto todavía está, para los que no saben. Está, pero así como cuando alguien solamente le está agarrando el fósforo a la cajita y solo están sacando chispas, va a haber un día en que va a sacar chispa eso. Y es un conflicto que está ahí latente. Y siempre los bombardeos. También la guerra en Siria, que se involucró Israel, se involucró Rusia, se involucró Estados Unidos. Y todavía muchos ejércitos de Estados Unidos todavía están ahí. Entonces, estos son los conflictos de guerra que están pasando actualmente. En medio de una pandemia, sería ilógico humanamente pensar de que el ser humano ponga un tiempo para guerra, a pesar de que el pueblo está pasando una pandemia. Pensamos realmente de que los conflictos se iban a terminar en medio de una pandemia, pero han aumentado, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan así, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces miramos un conflicto Israel-Palestina, un conflicto en la guerra de Siria que todavía está. Hace poco, hace 2 semanas, empezó una guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Para algunos que no conocen esa guerra entre Armenia y Azerbaiyán, ustedes las pueden buscar. Han muerto muchas personas ya y es una guerra que todo el mundo tiene el ojo ahí puesto, porque Rusia ya dijo que iba a ayudar a Armenia. Y uno de los dos países que tuvieron conflicto en Siria fue Turquía y Rusia. Estos dos otra vez tratan de apoyar a participantes opuestos. Turquía va a apoyar a Azerbaiyán y posiblemente Rusia apoya a Armenia. Si estas dos cosas se dan, va a aumentar realmente la tensión y muchos ya están hablando de tambores de guerra más avanzados. Miramos también la guerra fría que está pasando en Bielorrusia, un país que está realmente, lo podemos ver aquí. Vamos a ver si lo podemos ver aquí, que es un país que está cerca de lo que es Rusia. Entonces, estamos realmente cerca de un conflicto que vaya a dar una gran escala, a escalar a gran medida. Miramos también la guerra económica que está pasando entre China y Estados Unidos. No simplemente una guerra económica como hemos estado viendo ahorita, que han llevado a grandes compañías internacionales como TikTok a querer tratar de ser vendida a la fuerza. Y hay una ley impuesta para que sea comprada por compañías americanas. Supuestamente por la decisión de que están espiando por medio de la compañía TikTok a muchos puestos de gobierno aquí en Estados Unidos que están sirviendo como de espía. Y ellos dicen de que si venden TikTok no la van a vender con todo el sistema que tienen ellos de tecnología, porque podrían de alguna manera hacer lo mismo. Entonces miramos toda esa tensión, y la última tensión que quiero hablarte es la tensión que está pasando entre Estados Unidos y China, pero China tiene una parte de Taiwán que es como un sector que le pertenece a ellos, pero ellos dieron a esas mentadas ciudades modelos, y esas ciudades modelos ellos firmaron un pacto que ellos podían contar con Taiwán como una sola China, pero dentro de Taiwán hacen leyes diferentes a China. Pero ya ahorita ya se acerca el momento en que regresen nuevamente esas tierras a China. Y Estados Unidos está involucrada en que Taiwán pueda ser considerada una nación y pueda separarse de China. Esto está escalando las tensiones que hay entre Estados Unidos y China. Y todo esto
con los acontecimientos que están pasando. Todo, nosotros ahorita estamos viendo el segundo sello, por eso no me quiero tocar acerca de pandemias y otras enfermedades que están pasando, porque solamente el ver guerras, rumores de guerras, el ver levantamientos sociales, el ver la misma situación dividida entre una nación y ver esa gran rebelión que ha empezado a salir y esa apostasía dentro de las mismas iglesias, ese levantamiento de hombres que quieren ser líderes en medio de toda esta situación de caos, está tremendo. No digamos que le sumamos el tercer sello o el cuarto sello. Así que quiero con esto terminar y poderte dar un esquema de todas las cosas que nosotros pudimos ver en estos 5 minutos, digamos. No sé si puede verse aquí el televisor nada más, amada mía, para poder señalar algunos acontecimientos. Tengo un hermano que me dijo de poder hacer algo eh, con los tiempos de lineales y no solamente en pizarra, sino un poco más, solamente aquí el tele. Opa, ya los conecté, vamos a ver. Solamente aquí el tele. Quiero. Acá nosotros estamos. Vamos a ver. Ok. ¿Lo tiene ahí? Vamos a ver, amados hermanos, espérenme. Ok. Ahí nosotros estamos viendo en esta parte de abajito, donde estoy dando un círculo, el misterio de la iniquidad, cuando nosotros estábamos viendo que eso fue que salió a luz lo que es el hombre de pecado. Para que tú lo puedas ir viendo ahí. Entonces, dio a luz la apostasía. Cuando estuvo abajito trabajando la apostasía, está manifestando lo que es al hombre de pecado, esa manifestación secreta que hoy está haciendo realmente. Y más abajito, ese hombre de pecado ahorita actualmente está trabajando para la preparación del nuevo orden mundial. Para que tú puedas entender, los 6 sellos que nosotros estamos viendo se van a dar en la iglesia. Y las 4 trompetas que nosotros vamos a ver cuando la iglesia pueda ser llevada. Y aquí está lo que es el despegue del águila, que sale que será levantada en la 4ª trompeta. Así que el arrebatamiento es aquí, en donde yo te estaba hablando que vamos a ser subidos a los cielos para tener el bimá y después del bimá a ser levantados. Entonces, esto es de alguna manera una línea de tiempo escatológico para que tú los puedas ir llevando conmigo. A los 6 sellos la iglesia los pasará y es lo que estamos de alguna manera observando. Así que con esto, amados hermanos, y quiero terminar, decirte que nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, tiene en su poder la vida y la muerte. Así como Él fue el primogénito de entre los muertos para que nosotros pudiéramos ser tomados también hijos, y ahora nosotros somos hermanos en la fe por medio de esa bendición de que Él es llamado hijo. Quiero leerte aquí en Hebreos. Quiero terminar con esto. Quiero leerte, vamos a ver.
Vamos a ver, tengo lo que vamos a ver acá. Dice Hebreos 10:12. Quiero leerte unos dos, Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y cuál sacrificio, hermano Alex, me puede decir usted? Bueno, el sacrificio de ser protegido por medio de la sangre del Cordero, para que ninguno de estos acontecimientos que están pasando o los que están por venir puedan de alguna manera afectar tu fe, perder de la vista lo que es el blanco, caminar conforme a la paz y a santidad que nos ha pedido nuestro Señor Jesucristo, y que podamos ser esos hijos obedientes que nuestro Señor nos manda. Quiero leerte aquí también vamos a ver. Dice en Hebreos 2:17, por lo cual, dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, dice, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Dice, y en el 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, dice, para destruir por medio de él la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que esto es el diablo. Así que, amados hermanos, como aquel pueblo fue librado en medio del faraón, así nosotros también vamos a ser librados y estamos siendo librados por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre. Así que tengamos paz y plena confianza de lo que está pasando. Simplemente para algunos va a ser un fuego de prueba, dice Daniel. Los entendidos entenderán, pero los impíos actuarán impíamente. Así que con esto yo creo que vamos a terminar acá para poder dar la secuencia o el estudio del tercer sello el día sábado. Quiero orar para poder terminar. Y alguien que tenga necesidad pueda orar conmigo. Alguien que ha tenido de alguna manera falta de paz por las cosas que están pasando, puedas orar conmigo. Padre, Señor, en esta hora te doy gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque hemos entendido, Señor, que tu Hijo se fue ofrecido y fue puesto, Señor Padre, para cubrir, Señor, primeramente nuestros pecados, nuestras faltas, y también para protegernos de todas las cosas que están por venir, Señor. Una protección de fe, una protección de saber, Dios Santo y Dios Todopoderoso, que el que ha empezado la buena obra la terminará, la perfeccionará por medio de pruebas, por medio de acontecimientos, por medio de eventos. Sacarás a luz lo que hay en el corazón de cada ser humano para mostrar, Señor, nuestra necesidad de ti, o nuestra fuerza o nuestra fortaleza también, para poder ayudar a nuestros hermanos débiles en la fe, inconstantes debido a todos estos acontecimientos. Oramos por ellos para que su fe, Señor, pueda ser restablecida en el nombre poderoso de Jesús, y que podamos entender que todas estas cosas están sucediendo debido, Señor, a un orden profético que tienen que pasar, Señor, que tienen que suceder. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, amados hermanos, por participar en el programa Días Escatos, y te pedimos que puedas unirte con nosotros también en el programa Vida en Medio de la Muerte los jueves a las 7 p.m., hora de Honduras, 6 p.m., y todos los días sábados son estudios de eventos proféticos, escatológicos que están pasando y que están por venir. Los días sábados a las 5 p.m. hora de Chicago y 4 p.m. hora de Honduras. Dios te bendiga.